3. Muy buenas noches, queridos alumnos. Mi nombre es Fiorella Parodi y en esta oportunidad voy a estar a cargo de realizarle la exposición sobre el curso de habilidades gerenciales. El tema a tocar es de las emociones. Vamos a proyectar. Perfecto. Miren, ¿cuál es el objetivo del logro propuesto de la exposición? Primero es que tienes que estar con una actitud positiva y con un compromiso en el curso, bueno, en este caso en las emociones que voy a tratar. Y bueno, si tú deseas, puedes dar tus opiniones, puedes interactuar y bueno, no hay ninguna respuesta incorrecta, siempre y cuando tienes que hacerlo a base a tu experiencia, ¿no? Aquí vamos a hacer un jueguito, es de cómo te sientes hoy. Vamos a estar con una ruleta de emociones y vamos a lo que va a pasar a continuación. Ya, por ejemplo, esta es una ruleta de emociones. Aquí están todas las emociones que existen. Y yo quisiera consultar, por ejemplo, a Sara. Por ejemplo, ¿cómo te has sentido el día de hoy? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cómo fue tu día? ¿De repente estuviste tensa o de repente estuviste feliz? De todo ese círculo, ¿cuál es las emociones? Por ejemplo, dame dos. Estresada y feliz. Ya, ok. Por ejemplo, Luis, ¿tú cómo te sentiste hoy? ¿Cómo ha sido tu día? Eufórico e intolerante. Eufórico e intolerante, ok. Y por ejemplo, Josué, ¿tú cómo te sentiste hoy? ¿Cómo ha sido tu día? La verdad es que hoy día me sentí sereno y feliz en general. Ya, perfecto. Entonces, aquí hay unos recuadros que están en oculto y nosotros vamos a identificar cuáles son, si estuviste con una actitud positiva o con una actitud negativa. En este caso, por ejemplo, Sara dijo que se sentía estresada y se sentía feliz. Por ejemplo, ella ha tenido un afecto un poco negativo por su estrés y un afecto muy positivo porque también en el transcurso de su día se sintió pues feliz, ¿no? En el caso de Luis que se sintió eufórico, creo que me comentaste. Correcto. Ya, Eufórico. ya, eufórico. Ya, por ejemplo, has tenido una actitud muy positiva en tu día. Tu día ha sido muy enérgico y has estado bien, ¿no? ¿Y cuál es la otra que me comentaste? Intolerante. 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 A ver, ¿dónde está intolerante? ¿Lo podríamos reflejar como tenso de Sí, repente? sí. ¿Ya? Ya, por ejemplo, has tenido de repente como cualquiera un día tranquilo, ¿no? Y eso se puede reflejar en el cuadro, en el círculo. En cambio, Josué nos comenta que ha estado sereno y ha estado tranquilo. Eso no influye mucho porque no es ni muy positivo ni muy negativo. Ha estado tranquilo, ha estado normal. Vamos a continuar con la siguiente. Mm, ya. Por ejemplo, aquí voy a hacer una pequeña pregunta a base a los sentimientos de que ustedes me han mencionado según la estructura de emociones. ¿Es agradable lo que ustedes sienten y por qué? Y si es desagradable, por qué lo sentiste desagradable? En el caso de, por ejemplo, Sarita, tú me comentaste que te sentiste feliz, ¿no? ¿Por qué te sentiste feliz? O sea, ¿qué hubo en tu día que de repente pudiste decir, me siento feliz? Bueno, en mi caso es por lo mismo que día a día uno aprende cosas nuevas, ¿no? En el caso mío, que es lo que yo veo, cuestión a mi carrera, día a día aprendo cosas nuevas que no pensé en ese momento que me habían explicado, ¿no? Pero sí, siempre se aprende cosas nuevas ahí.
Claro, y en el ámbito, por ejemplo, que te sentiste un poco estresada, ¿es desagradable lo que tú Mm. sentiste? ¿Y en qué parte de tu cuerpo, por ejemplo, sentiste que estabas estresada? ¿Qué es lo que más te incomodó de tu cuerpo? No sé. Lo que sucede es que en partes es el estrés y en partes felicidad. El estrés es por lo único, por lo que no llegas a lograr al objetivo que quieres ser, que quieres llegar. Pero a la Ujú. misma vez te sientes feliz por lo mismo que aprendes cosas nuevas y no te Ujú. estancas ahí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me siento estresada, a veces me suele como que incomodar la parte del cuellito, ¿no? Trato de estar así, haciéndome conejitos o de repente un masajito. Esa es de repente la parte de mi cuerpo que se siente estresado. Otras personas lo reflejan con los dolores de cabeza, le dan punzadas en las sienes, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Luis, ¿qué es lo que tú sentiste? ¿Qué es lo agradable que sentiste, no? ¿Por qué A, sentiste la euforia? O sea, ¿me puedes a lo comentar? agradable. Porque fue una manera repentina de una energía así que no acostumbro a tener. Y ya, solamente que me sentí eufórico y brotaba de mí. Ya. Y tú cuando te sientes, por ejemplo, cuando sientes sentimientos desagradables, por ejemplo, un estrés o tristeza, ¿qué es lo que se refleja en tu cuerpo? Yo, ¿comenzó? ¿Picazón? Sí, Comezón, picazón. ok, Sí. ya es válido. No. Y por ejemplo, Josué, ¿qué es lo que lo agradable que sentiste en el día de hoy? Bueno, creo que la sensación más agradable es sentirte seguro, ¿no? Seguro de lo que estás haciendo y sí, te sentir muy bien. General Y, eso. y cuando tú te sientes, por ejemplo, el sentimiento de molestia o enojo, ¿qué parte de tu cuerpo se refleja esa emoción? O sea, ¿cómo puedes tú identificar que estás así molesto? Ah, cuando se me quite el hambre. Sí, cuando se me quite el hambre, porque estoy un poco preocupado. Sí, sí. Ah, ok, ya, muy bien, perfecto, vamos a continuar. Por ejemplo, aquí hay respuestas a base, o sea, son respuestas de la gente en general que lo dice. Por ejemplo, ¿qué hago cuando me siento colérico? Muchas de las personas dicen, me han enseñado que debo tragarme el enfado y no expresarlo. Eso es un paradigma, son, digamos que es cosas que la gente dice, pero no necesariamente tiene que ser cierto. Por ejemplo, también, ¿cómo actúo cuando me siento triste? Mayormente en los hombres dicen, no, yo soy hombre y desde niño me han indicado que no, los hombres no lloran. Los hombres tienen miedo, pero no pueden demostrarlo porque es una señal de debilidad. Eso es totalmente falso, porque tanto hombres como mujeres tenemos sentimientos, tenemos emociones, y lo más saludable es de que todo se refleje y se transmita de manera normal. Acá hay una frase que dice, afortunadamente nosotros hemos aprendido, pero también podemos desaprender. O sea, hay cosas de lo que se aprende de antes que se puede desaprender de la hora porque ahora los tiempos han cambiado. Sin embargo, tiene que ser siempre para algo mejor, para una mejora. Ahora les quiero consultar algo. ¿Ustedes creen que es importante identificar y entender nuestras emociones? ¿Por qué? Por ejemplo, una vez estás triste o estás molesto, ¿tú crees que tú puedas manejar esa emoción de la tristeza y la alegría, por ejemplo, Sarita? No creo. Bueno, sí, está bien, no hay problema. Y por ejemplo, Luis, ¿tú cómo podrías hacer entre la alegría y la furia? ¿Tú crees que puedas, es importante identificar Ah, nuestras emociones? claro que es muy importante identificar las emociones, ya que las emociones son el pan del día y pues uno lleva la vida según las emociones y eso repercute mucho en la vida de uno. Ok. Y por ejemplo, Josué, ¿tú crees que es importante también identificar las emociones en tu vida diaria? Sí, es muy importante atender las emociones y también usarlas para lo correcto. Las emociones nos ayudan, yo creo, para pensar rápido, pero también es correcto pensar despacio ciertas cosas. Perfecto, estoy muy de acuerdo contigo. Por ejemplo, aquí voy a indicar brevemente cómo identificar una emoción. Primero, tienes que siempre estar consciente de lo que sientes, estar 100% seguro de lo que sientes.
consciente, tus 5 sentidos bien puestos. Lo siguiente es no negar lo que sientes. Por ejemplo, si sientes tristeza, tú como varoncito, como hombre, dices, "No, me siento triste". Algunos, como vimos en la PPT anterior, dijeron, no, porque los hombres no pueden transmitir la tristeza. Simplemente no negar que tú te sientes triste. Por ejemplo, también podría ser que una pareja de enamorados sienta celos, sienta el sentimiento de celos. Tiene que igual transmitirlo, ¿no? Lo que siente. Lo siguiente sería, ¿por qué se siente de esa manera? Tú tienes que darte un autoanálisis. ¿Por qué me siento triste? ¿Qué fue ese factor por lo cual yo me sentí triste? En el caso de los celos, ¿por qué yo me siento celoso? ¿Cuál ha sido la manera o cuál ha sido el motivo para yo sentirme celoso? ¿No? Tendrías que analizar esos puntos. En lo siguiente es no buscar culpables. Simplemente tienes que afrontar lo que pasa y hacerlo. Como si dice lo siguiente, tienes que aceptar tus emociones siempre y cuando no sean de manera eufórica. Siempre tienes que estar tranquilo y sereno, reflexionar y aplicarlo en tu día a día. Por ejemplo, aquí en la siguiente PPT indica el afecto positivo en un estado anímico en general compuesto por un conjunto de emociones positivas. Eso es ¿qué es lo que te refleja? Hay muchos beneficios. Por ejemplo, te da un bienestar psicológico, tienes un buen estado de ánimo, también tu salud física contribuye a tus relaciones que sean más fuertes, más sanas, más empáticas y bueno, también más cotidianas con tu día a día. Entonces, ¿cómo podemos fomentar el afecto positivo a tu vida? Por ejemplo, si tú deseas, hay varias formas de uno poder sentirse bien, sentirse anímico. Por ejemplo, en una de las 3 imágenes, hay personas que se sienten tranquilos meditando. O de repente, si son cristianos, se sienten tranquilos orando, rezando. En la siguiente imagen se siente la persona plena, se siente feliz estando, no sé, en el mar, en la orilla del mar. En mi caso, por ejemplo, a mí siempre me gusta el mar. Me gusta escuchar las olas, me trae tranquilidad, me trae paz. Y bueno, en la siguiente también es casi lo mismo. Ahora yo quisiera consultar, por ejemplo, Luis, ¿cuál es tu lugar favorito donde tú podrías estar tranquilo, donde te puedas sentir esa paz interna? Viajando, Ya, viajando. Y si viajas, por ejemplo, tu mayor satisfacción. De repente cuando llegas al lugar, cuando estás en el lugar, disfrutas, ¿dónde tú te puedes sentir pleno? ah, donde yo me siento tranquilo. Claro. ¿Dónde me siento? Ahí, pues, donde me siento tranquilo es en, en mi casa. Sí, en mi Claro, casa. claro, pero comentaste que estabas viajando y al momento de tu viaje, de repente, tú eliges ir a qué destino, de repente a algún lugar, a la playa, o de repente puedes ir, no sé, a visitar un familiar. Zonas desoladas donde no haya mucha gente. Pues cosa que de que uno se encuentra así mismo. Ah, perfecto, genial. Por ejemplo, Josué, ¿y cuáles son tus lugares donde tú te puedas sentir pleno, tranquilo y tú digas, ay, no, sí, me siento bien? Yo creo que así en mi día a día, yo creo que en mi cuarto, cuando estoy solo, ahí estoy bien. Y en cuanto a fechas especiales, pues yo creo que mirando al mar también es una buena opción para sentirte tranquilo. Perfecto. ¿Y tú, Sarita, por ejemplo, cuál es tu lugar preferido? La playa. Sí, a mí también me encanta porque yo me Sí. siento muy tranquila ahí, siento que me transmite mucha paz. Por ejemplo, Sí, aquí hay una imagen que quiero que ustedes puedan interpretar la imagen. Es un cerebrito y un corazoncito. Dicen, tú nunca aprendes, ¿verdad? Eso le dice el cerebrito al corazoncito. Aquí puedo yo identificar que el cerebro es la razón y el corazoncito son los sentimientos. ¿Qué podría yo decir con eso? Por ejemplo, cuando tú estás en una situación de pareja y bueno, tienes una pelea, pues no cotidiana, no sé, de repente malos entendidos o de repente hasta podría ser celos, ¿no? Siempre, siempre uno tiene que actuar con la razón.
porque si vas a actuar a base de los sentimientos, siempre vas a seguir como que dando las mismas riendas del asunto. Es por ello que el cerebrito le dice, tú nunca aprendes, ¿no? ¿No? Le dice al corazoncito. Es por ello de que siempre nosotros tenemos que aplicarlo y aprender a manejar las emociones, porque siempre es bueno manejar las emociones. Nunca hay que las emociones nos manejen a uno. Siempre hay que aprender a dominar los sentimientos. Lo siguiente, por ejemplo, mis emociones y yo. Hay varias personas que dicen, yo soy así, yo no voy a cambiar, ¿ah? Yo soy así. Cuando, por ejemplo, conoces a una amiga o conoces o quieres conocer una pareja, bueno, si quiere que me acepte así tal como soy. Si no, bueno, llegará otro que me acepte tal y como soy. Ese es un ejemplo. En lo segundo, que dice, me hace sentir mal, me dice así. En lo tercero, mi educación depende de la tuya. ¿Qué sucede cuando tus emociones se manejan a ti? Lo primero es de que daña y rompe tus relaciones. Impide que tú puedas avanzar a un siguiente paso y también te afecta personalmente, emocionalmente, ¿no? Siempre, como les vuelvo a repetir, la razón siempre tiene que ir primero que las emociones. ¿Y cuál es la reflexión de todo esto? Por ejemplo, la información que nos proporcionan las emociones nos ayudan a tomar riendas en nuestra vida. Y por lo contrario, las demás personas tomaron nuestras propias decisiones. Siempre uno mismo tiene que tomar sus propias decisiones porque uno es consecuente de sus actos que hacen del hoy al mañana. Sin embargo, siempre hay que actuar con responsabilidad y saber a lo que se lleva a un futuro, ¿no? Uy. Correcto. Estás en lo cierto. Sí, por ejemplo, voy a comenzar dándoles una respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, ¿tienes la capacidad de reconocer tus emociones y a las de los demás? Yo quiero que ustedes me respondan, ¿ya? Por ejemplo, Luis, ¿tienes tú la capacidad de reconocer tus emociones y las emociones de los demás? O sea, ¿tú sabes cuando realmente estás molesto y cuando otra persona está molesta? No, ¿Y cómo sinceramente no. no tienes la capacidad ya? Y, por ejemplo, de automotivarte, ¿cómo tú te automotivas para decir, bueno, he tenido un mal día de repente, no sé, ¿cómo puedes tú manejar eso? Echarme ganas a mí mismo, yo solo, Ya, decir pero que tú sí puedes. ya ya. ¿Y de qué manera adecuada tus relaciones son con los demás? Por ejemplo, tu personalidad o algo así. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué manera tú adecuadamente vas tus relaciones con los demás? Ah, mi relación con los demás sí, sí es buena, la verdad. No soy un chico problemático, tranquilo, sí. Sí, Eres sí es buena. tranquilo. Sí. Perfecto. Sí, por ejemplo, en esa capacidad de reconocerlo siempre es bueno porque, em, por ejemplo, en mi caso yo sí tengo, y yo identifico cuando una persona está incómoda, cuando una persona está molesta o que de repente se ha sentido ofendida por algo o un malentendido, ¿no? Y ahí quiero yo llevar a comentar algo. Cuando uno habla y comenta con una persona, con otra persona, siempre tienen que tener en claro y tener una comunicación afectiva. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, si tú estás hablando con tu jefe directo y tú no has entendido en algo, tú no puedes asumir de que esa cosa está bien. Por ejemplo, tú no te puedes quedar con la duda. Al que tú quedarte con la duda puedes fallar, puede haber malos entendidos. ¿Y qué es lo que a lo que yo me refiero con eso? Es de que tú no puedas asumir. Por ejemplo, me dijo mi mamá que llegue temprano a la casa, pero no pude, pero ella asume que yo voy a llegar a la hora que ella me dice, pero como yo no le dejé entender, mamá, mira, me puedo demorar porque pasa esto, esto, el otro, ella asume de que yo voy a llegar a esa hora, en ese compromiso, pero siempre hay que tener en claro de que, bueno, hay que ser lo más explícitas posibles en todo, ¿no? Y lo siguiente. Por ejemplo, ¿para qué sirven las emociones? ¿Tú prefieres tener tus emociones o no tener emociones? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, anulas la capacidad de no sentir dolor en tu cuerpo? Por ejemplo, he conocido a personas distantes, sin emociones,
pero me di cuenta que era apariencia de llanto y que iba por dentro. Eso es cierto. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy muy duro, yo soy tranquilo, no, yo llevo el duelo por dentro, ¿no? Por ejemplo, cuando terminan una relación con alguien, dicen, no, no pasa nada, aquí yo estoy tranquilo, ¿ah? Conmigo no pasa nada, yo llevo el duelo por dentro. Por ejemplo, José, ¿tú reflejas tus emociones o eres la de llevar el duelo por dentro? Bueno, en la mayoría de casos trato de reflejar mis emociones para, si es el caso, puede llegar a un consenso, ¿no? Y si no, también, dependiendo de la situación, si es necesario, pues claro. Y si no, pues no. Perfecto, perfecto. Vamos a ver lo siguiente. Ya, por ejemplo, la función de las emociones consideradas básicas adaptivas, por ejemplo, hay la emoción del miedo. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo simplemente porque le tiene recuerdos del pasado, tiene situaciones que le generan miedo para un futuro y no querer tropezar con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el asco es el miedo al rechazo. Por ejemplo, tú quieres estar con una persona, tú quieres declarártela a una persona que te gusta y dice, ay, no, me da como que miedo, me da cositas, no, no, no le digo nada porque me puede rechazar. Y por ejemplo, la alegría, ¿no? La alegría, ¿cómo hace uno cuando está alegre? Disfruta, está feliz, ¿no? Y cuando es con tristeza, por ejemplo, se reprimen, están tristes, la hay reintegración. ¿Y cuál es la función social a todo esto? Nuestras emociones actúan como para los demás con señales, ¿no? Como por ejemplo, em, hay personas que son bastante enérgicas y se reflejan sus emociones o sea, se siente, ¿no? Por ejemplo, ay, esta persona me cae chévere porque tiene una vibra muy bonita que refleja en mí y bueno, me voy a llevar 100% bien con esta persona. Y eso es lo que refleja aquí, la función social. Por ejemplo, la función motivacional es cuando la emoción está, eres una persona muy enérgica, tienes una buena conducta, tienes alegría, atraes y tienes relaciones interpersonales, te acercas, eres una persona sociable y alegre, ¿no? Y cuando estás enfadado, por ejemplo, estás como que medio a la defensiva, tratas de evitar conversaciones que no quieres tocar más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una imagen pequeñita que dice, ¿qué emoción aparece en mayor grado de los tiempos de coronavirus? Por ejemplo, siempre cuando estábamos en pandemia, estábamos cerrados, no podíamos salir. Todos nos pusimos de acuerdo, ¿no? Todos decimos, todos contra el coronavirus, y de una ventana a otra decía, sí, yo te quiero, yo también, ¿no? Quedémonos en casa, apoyémonos, ¿no? Hoy por ti, mañana por todos. Por ejemplo, aquí, ¿a qué otras cosas, por ejemplo, le tienes temor? Hay algunas personas que, por ejemplo, le tienen temor a envejecer, le tienen temor a llegar a la edad adulta y, por ejemplo, si no tienen hijos, quedarse solos, ¿no? Otras personas tienen ese temor de no tener dinero, de no ser exitoso, no generar muchos ingresos, más gastos. Otras personas le tienen miedo a ser madres, no están preparadas para poder ser madres. Y otras personas tienen miedo, por ejemplo, a que les diagnostiquen algo, tienen ese temor, por ejemplo, una enfermedad que no tiene cura, no, pero eso es irrelevante porque uno no sabe cuándo va a pasarte algo a futuro. La emoción, por ejemplo, que sentimos cuando hay temor. Por ejemplo, esta niñita le tiene fobia a las arañas. A mí también yo le tengo fobia a las arañas desde chiquita, grande. Fobia total. Por ejemplo, ¿tú a qué le puedes tener temor, Sarita? ¿Cuál es tu temor a que digas, ay, no puede ser esto o el otro? Mi temor es tener hijos. Ese es mi gran ¿No temor. tener, no tener hijos o tener hijos? No tener hijos. No quiero tener Ah, hijos. ok. Ok. Y por ejemplo, Josué, por ejemplo, ¿qué es lo que tú sientes cuando tienes temor? O sea, ¿qué es lo que reflejas ahí? Ah, ¿qué es lo que siento cuando siento temor? Sí, Yo creo que me siento un poco ansioso. Sí. te sientes ansioso.
Ok. Y tú, Luis, por ejemplo, cuando sientes temor, ¿qué es lo que tú temes? ¿Cómo? Cuando siento temor, ¿qué es lo que yo temo? ¿Qué es lo que tú temes? Sí. La oscuridad. Ah, le tienes miedo a la oscuridad, ok. ¿Sí? Está bien. ¿Y cómo manejas cuando estás así a oscuras? Ah, suelo no ponerme en lugares oscuros porque me da miedo mucho la oscuridad. Tengo mucho miedo a la oscuridad. Prendes la luz, pues si no quieres, prende la luz, o si no, el flash del celular. Claro, claro. Ya. Por ejemplo, aquí también hay una imagen que, ¿por qué siempre tenemos miedo? El miedo es una, neuroquímica muy especial que nos libera de la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, ay, tengo miedo, por ejemplo, subirme a una montaña rusa, pero al fin y al cabo tienes miedo, pero a la vez también tienes adrenalina, ¿no? Este, esta emoción, genera de la misma región cerebral, pues, ¿no? Todo viene desde ahí. Cuando estamos en peligro, también genera miedo, por ejemplo, tenemos miedo a que nos roben, nos asalten, ¿no? Esas cositas. Pero siempre tenemos que tener el control. Por ejemplo, en un parque de diversiones, en una película de terror, pero sabes tú que es de miedo, pero sin embargo, tú sabes a lo que vas, a que es a ver la película. Y también el miedo puede volverse una fobia, puedes cambiar totalmente a la adaptación de la vida. Por ejemplo, eso es cierto, porque yo tengo fobia a las arañas, ya, yo puedo manejarlo, pero está ahí en mi día a día, la fobia a las arañas. Ya. Por ejemplo, el temor hay que enfrentarlo, hay que descubrir el fundamento del temor siempre, hay que reconocer los temores, ¿no? Que uno siente, aceptar ese temor como un precio de progreso, desarrollar el deseo ardiente de su corazón, enfocarse en cosas que puedan controlar, alimentar su fe, no al temor, y adquirir un hábito de ganar, ¿no? La mayoría de temores siempre generan ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí el cuarteto de la felicidad. Dice, la endorfina es el analgésico natural que da la respuesta al estrés y al miedo. Por ejemplo, la dopamina se considera que es el centro del placer, que regula la motivación y también el deseo, ¿no? También la serotonina está relacionada con el autoestima y también con la confianza. Aumenta cuando nos sentimos importantes. Y también lo conocemos todos, ¿no? Cuando estamos felices, enamoraditos, ¿no? La oxitocina. La oxitocina está relacionada con vínculos emocionales y afectivos como la intimidad, la felicidad y el enamoramiento. Ya, por ejemplo aquí, ¿qué cosas son? Por ejemplo, ¿en qué fracasas? Siempre hay tres aspectos, ¿no? O es en lo laboral, lo académico o en lo afectivo. La mayoría siempre se refleja en lo laboral, ya la mayoría de personas que trabajan. En los estudiantes a veces que estudian y trabajan están haciendo las dos cosas a la vez, puede reflejarse en ambos. Y las personas pues no que están en una relación se ven en el vínculo afectivo. Ahora, ¿cómo puedes tú vencer al fracaso? Tienes que brindar una oportunidad de crecimiento y tienes que detenerte en un momento para retomar el camino o replantearte a una nueva estrategia, ¿no? Nunca hay que quedarse ahí. Siempre hay que tener un indicador que demuestre en qué estás creciendo, ¿no? Más o menos. Y bueno, pasos para tomar el control sobre tus emociones. Primeramente, tienes que cerrar tus ojos. Yo siempre recomiendo eso, en mi caso, cuando yo estoy en mi lugar favorito, que es la playa, en las orillas, cerrar los ojos, pensar un momento de tu vida, de repente que puedas tú sentirte bien, un momento especial, no sé, tu adolescencia, tu adultez, ¿no? Donde te sentiste completamente feliz. Lo siguiente
es identificar la emoción presente en ese momento. Por ejemplo, que estás seguro, valorado, querido, admirado, ¿no? Y bueno, de esas o dos, tienes que elegir para que con cuál te vas a quedar y sentirlo con más fuerza. Y bueno, también podrías tú añadirlo a eso, dibujar dos columnas, uno que puedas tú identificar los lados positivos y los otros el lados negativos. Por ejemplo, podrías colocar que la felicidad, la alegría, etcétera, y el lado negativo puede ser la soledad, la tristeza, ¿no? Y bueno, en esa lista donde tú lo vas a realizar, eh, que las dos listas tienen que ser muy largas, ¿no? Y tienen que tener las emociones, tanto las positivas o las negativas, y la respuesta donde indique dónde viven emocionalmente. También tienes que procurar, por ejemplo, cada semana, de cada día, hacer algo para que puedas tú reactivar las emociones y no llegar siempre al indicador 1, ¿no? Siempre tienes que cada día cambiar, ¿no? Bueno, los estados de ánimo y las emociones. El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional con los sentimientos que dominan en un momento determinado, ¿no? Pueden ser intensos o también pueden ser prolongados. Eso es dependiendo, ¿no? Como a veces uno se siente, depende a la situación donde tú puedas reflejarlo. Por ejemplo, puede ser en una entrevista laboral. En una entrevista laboral tú estás feliz, pero a la vez tienes la adrenalina, pero a la vez quieres, que termine la entrevista, ¿no? Y todo eso refleja ello. También, por ejemplo, los estados emocionales. Los estados emocionales existen tres: los fisiológicos, los cognitivos y los conductuales. Los fisiológicos siempre reflejan el estímulo, son involuntarios. Por ejemplo, la respiración aumenta, los cambios de hormona también. Es algo que tú no lo puedes controlar. Por ejemplo, los cognitivos, la información está procesada a un nivel consciente e inconsciente e influye a las experiencias subjetivas. Y los conductuales provocan cambios en el comportamiento, como por ejemplo gestos en la cara, movimientos del cuerpo, ¿no? Lenguaje no verbal. Y bueno, aquí hay unas diferencias entre un estado de ánimo y los estados emocionales. Por ejemplo, la fuerza. En el caso de las emociones, la fuerza es intensa, tú no lo puedes controlar. En los estados de ánimos, puedes tú sentir menos intensidad, puedes estar en situaciones más difusas, ¿no? La duración, en el caso de las emociones, es poco duradera. Siempre la emoción no es que te estés todo el día feliz o todo el día triste, porque depende al tiempo, tú reflejas, pues, ¿no? Tu estado de ánimo, cómo puede pasar. En el caso del estado de ánimo, si son duraderas, puede ser minutos, horas, semanas, depende, ¿no? Por ejemplo, si vino un familiar y estás súper contento que vino, estás feliz por su llegada. Estás feliz en ese momento, pero también estás feliz porque lo tienes presente, ¿no? Y por ejemplo, las causas son puntuales, explícitas, motivos claros. En el estado de ánimo son motivos difusos de la naturaleza. El componente dominante es la neurofisiológico, y en el caso del estado de ánimo es físico, psíquico y ambiental. Y la controlabilidad es muy difícil, es escaso, y en el caso del ánimo es más manejable. Y ahora sí, para culminar, yo quisiera hacerle estas dos preguntitas. ¿Cómo tú puedes usar la información que he compartido para ti y cómo lo puedes reflejar como para tu familia, ¿no? Y bueno, si me puedes dar también un ejemplo real donde tú puedas usar esta información. No sé si de repente quién podría participar en esto, quién podría ser voluntario. Uno. Yo. ¿Cómo puedes usar esta información para ti y para tu familia? Bueno, esta información es muy importante porque pues la relación familiar que uno tiene pues depende de muchas emociones y con todo lo comentado sobre las emociones, cómo regularlas, cómo mantenerlas, cómo guardarlas,
aporta mucho para la buena convivencia familiar. Con respecto Ok. a un ejemplo real donde puedas usar esta información para ser específico. Un ejemplo real donde puedes usar la información debe ser específico. Por ejemplo, en ocasiones tengo problemas con mis padres y pues siento que falta expresar mayor emociones de las que sentimos para lograr comprendernos en cuál está bien o cuál está mal, para así lograr una buena comunicación padres e Mm, hijo, ¿correcto? ujú. Sí, está bien y me parece muy perfecto lo que me comentas. Espero que también lo puedas utilizar en tu día a día, más que nada para que puedas tú llevarte bien con tu familia, mantener y controlar siempre tus emociones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de José, ¿tú crees que podrías brindar una información para ti y tu familia? Sí, claro. Por ejemplo, yo le podría comunicar en ciertas cosas de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, mi papá, mi mamá, cuando tenemos ciertas diferencias, ciertos altercados, para poder hablar las cosas sin necesidad de que las emociones se ven involucradas. Me parece perfecto. Y por ejemplo, Sarita, para culminar también, esta información, ¿tú crees que se te ha sido muy útil para tu utilizarlo en tu día a día como para ti y también para tu familia? Sí, bastante. ¿Cómo tú crees que lo puedas reflejar de repente un ejemplo que puedas brindarme? Normalmente yo siempre converso con mi familia bastante. Cualquier discusión, problema que haya, siempre se habla antes de cualquier cosa, ¿no? Claro, sí, eso me parece muy perfecto porque ya tú también podrías reflejar y manejar siempre tus emociones y ver cómo puedas tú reflejarlo en lo mejor que pueda para ti. Y bueno, eso sería todo. De verdad que muchas gracias a todas las personas que han estado aquí presentes. Eh, Espero le haya sido de agrado esta clase, esta pequeña clase. Y bueno, yo me despido y estamos aquí como para ayudarles para cualquier duda o consulta. Me pueden brindar un mensaje. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias. Chao. Gracias.